El intenso sol matutino golpeaba las manos magulladas de Daphne Calloway mientras fregaba el porche de madera por tercera vez ese día, sabiendo muy bien que la señora Hargrove encontraría algún defecto en su trabajo, por muy impecable que estuviera. A sus 22 años, Daphne había pasado los últimos 8 años de su vida como poco más que una sirvienta en lo que se suponía que era su propia casa, desde que su padre murió y la dejó al cuidado de su segunda esposa y sus dos hijas. Daphne, la estridente voz de su madrastra atravesó el cálido aire de Texas. Has vuelto a dejar una mancha. ¿Crees que soy ciega? Quizás otro día sin cenar te ayude a aprender a prestar atención. Daphne se mordió la lengua hasta saborear la sangre. Era 1878 en Taylor, Texas, y las oportunidades para una mujer sola eran escasas. Su padre había sido un respetado comerciante, pero su testamento había desaparecido misteriosamente tras su muerte, dejando a Daphne a merced de Martha Hargrove, una mujer que rápidamente había revelado su verdadera naturaleza una vez que el padre de Daphne fue enterrado. Sí, señora Hargrove, murmuró Daphne, sumergiendo sus manos en carne viva en el cubo de agua jabonosa. Se negaba a llamar madre a esa mujer, una pequeña rebelión que le valía frecuentes bofetadas y comidas perdidas, pero a la que se aferraba de todos modos. Desde el amanecer hasta bien entrada la noche, Daphne cocinaba, limpiaba, remendaba y servía, mientras sus hermanastras Beatriz y Constance vivían como damas distinguidas con lo que quedaba del dinero de su padre. Lo que más le dolía era que la misma casa que se veía obligada a mantener, había pertenecido a la madre de Daphne y había pasado de generación en su familia. Ahora bien podría haber sido una prisión. Cuando termines allí, hay que fregar la cocina y luego ayudarás a Beatrice a prepararse para el baile del pueblo. Continuó la señora Hargrove, abanicándose a la sombra. Necesitará que le planchen perfectamente su vestido azul. Daphne asintió con la cabeza, manteniendo la mirada baja para ocultar el destello de resentimiento. El vestido azul había sido confeccionado con una tela destinada a Daphne, un regalo de cumpleaños de su padre justo antes de morir. Pero, como todo lo demás que debería haber sido suyo, se lo habían quitado. A medida que avanzaba la tarde, Daphne trabajaba mecánicamente, con la mente perdida en sueños de fuga. Lo había intentado una vez, hacía 2 años, pero no tenía a dónde ir. El sheriff la había devuelto a los Hargrove, quienes habían inventado una historia sobre su problemática pupila con tendencias salvajes. Desde entonces, su madrastra la había mantenido aún más controlada, rara vez permitiéndole aventurarse en la ciudad a menos que la acompañara un miembro de la familia. El sonido de caballos acercándose llamó la atención de Daphne. A través de la ventana de la cocina, vio a 3 jinetes que se acercaban por el camino hacia su casa. Las visitas eran poco comunes, especialmente un jueves por la tarde. La señora Hargrove se apresuró a ir a la puerta, alisándose el vestido y pellizcándose las mejillas para darles color. Daphne, trae rápidamente algo para tomar y quédate en la cocina a menos que te llamen. Daphne preparó una bandeja con las copas buenas y lo que quedaba de limonada, escuchando cómo su madrastra saludaba a los visitantes con una voz melosa que no se parecía en nada a la que usaba con Daphne. Señor Mitchell, qué agradable sorpresa. Y ha traído invitados, señora Hargrove, respondió una voz grave, sin el entusiasmo de su saludo. Este es mi hermano Lucas, que viene de visita desde San Antonio, y nuestro amigo Adam Morrison, que acaba de comprar el antiguo rancho Fletcher. Daphne casi deja caer la bandeja. El rancho Fletcher había estado vacío durante años, desde que murió el viejo señor Fletcher. Era una hermosa propiedad a unos 8 kilómetros de la ciudad. Encantada de conocerlos, dijo la señora Hargrove con voz melosa. ¿No quieren pasar a tomar algo? A mis hijas les encantaría conocerlos. Muchas gracias, señora, pero solo estamos de paso por negocios. Adam necesita contratar a alguien para el rancho. Pensamos que quizá usted conozca a alguien que esté buscando trabajo. El corazón de Daphne se aceleró mientras escuchaba detrás de la puerta de la cocina. Un trabajo en su rancho significaría libertad, escapar de esta casa de miseria.
Bueno, hoy en día es muy difícil encontrar buenos empleados, respondió la señora Hargrove. Pero sin duda estaré atenta. Mis hijas Beatrice y Constance son demasiado delicadas para el trabajo del rancho. Por supuesto. Por supuesto, asintió el señor Mitchell, aunque a Daphne le pareció detectar un tono sarcástico en su voz. No buscamos damas refinadas, señora, solo trabajadores honestos. Hubo una pausa y luego se oyó una nueva voz, presumiblemente la de Adam Morrison, que hablaba por primera vez. Estaremos en la ciudad durante los próximos días, por si se le ocurre a alguien. El lugar necesita mucho trabajo para volver a funcionar. Su voz era diferente a la de los demás, más grave y con un ligero acento que Daphne no supo identificar. Tenía un tono mesurado, como si cada palabra fuera elegida cuidadosamente. Incapaz de contener su curiosidad, Daphne abrió ligeramente la puerta y miró por la rendija. Pudo ver la nuca de su madrastra y Talana Artadamanti detrás de ella a los tres hombres aún montados en sus caballos. Reconoció a los hermanos Mitchell, a quienes había visto en la ciudad, hombres rubios con rostros amables. Pero el tercer hombre le llamó la atención de inmediato. Adam Morrison se sentaba erguido en su silla de montar, con sus anchos hombros rectos bajo un chaleco de cuero gastado. Tenía el pelo oscuro que se rizaba ligeramente bajo su sombrero y un rostro que parecía tallado en piedra, con ángulos y planos, y una mandíbula fuerte ensombrecida por la barba de un día. No era guapo en el sentido convencional de los dandies que cortejaban a sus hermanastras, pero había algo cautivador en él, una fuerza tranquila que hacía difícil apartar la mirada. Como si sintiera su mirada, sus ojos se desplazaron de repente hacia la rendija de la puerta, encontrándose directamente con los de Daphne. Eran de un azul sorprendente en contraste con su piel oscura, y por un momento ella se quedó paralizada, atrapada en esa conexión inesperada. La señora Hargrove se dio cuenta de que él había desviado su atención y se volvió, fijándose en Daphne. «Ahí estás. Trae los refrescos inmediatamente». Armándose de valor, Daphne abrió la puerta del todo y salió al porche, equilibrando con cuidado la bandeja. Mantuvo la mirada baja mientras se acercaba, consciente de su vestido descolorido y de los mechones de pelo castaño rojizo que se escapaban de su trenza. «Caballeros, esta es la hija de mi marido, Daphne». La señora Hargrove la presentó con evidente renuencia. «Daphne, ofrezca a los caballeros un poco de limonada antes de que continúen su viaje». Daphne se adelantó y extendió la bandeja primero al señor Mitchell y luego a su hermano. Cuando llegó a Adam Morrison, se arriesgó a levantar la vista de nuevo y lo encontró mirándola fijamente. Sus ojos se desplazaron por su rostro hasta sus manos ásperas por el trabajo, y luego volvieron a encontrarse con la mirada de ella. Algo en su expresión cambió. Entrecerró ligeramente los ojos y apretó los labios. «Gracias, señorita», dijo en voz baja, cogiendo un vaso. Sus dedos rozaron los de ella al intercambiarlo, y Daphne sintió una sacudida de conciencia al contacto. De cerca, pudo ver que lo que había tomado por frialdad en sus rasgos era en realidad una especie de vigilancia, la observación cuidadosa de un hombre acostumbrado a evaluar su entorno. «De nada, señor», respondió ella, con una voz poco más que un susurro. «Daphne, ya puedes volver a tus tareas», ordenó la señora Hargrove con brusquedad. Pero antes de que Daphne pudiera retirarse, Adam volvió a hablar. «En realidad, señora Hargrove, usted ha mencionado a todos los miembros de su casa. La señorita Calloway trabaja para usted». La pregunta quedó suspendida en el aire. Daphne contuvo la respiración, observando cómo se tensaba la espalda de su madrastra. «Daphne es mi hijastra, como ya he mencionado», dijo la señora Hargrove con fingida ligereza. «Ayuda en las tareas domésticas, como es natural. Todas las jóvenes deben aprender las tareas del hogar». La mirada de Adam no se apartó del rostro de Daphne. «¿Y está comprometida?» La señora Hargrove soltó una risa seca. «Por Dios, no. Daphne tiene poco interés en los asuntos sociales. Prefiere el trabajo a la compañía. ¿Verdad, querida?» Daphne no dijo nada, sabiendo que cualquier respuesta le acarrearía un castigo más tarde. «Ya veo», dijo Adam, aunque su tono sugería que veía con bastante claridad lo que estaba pasando. «Bueno, como he mencionado,
Estoy buscando trabajadores para mi rancho. Hay todo tipo de puestos que cubrir. Un rancho no es lugar para una joven, dijo la señora Hargrove con firmeza. Mi madre y mis hermanas podrían no estar de acuerdo, respondió Adam. Dirigen el rancho familiar en Colorado con más habilidad que la mayoría de los hombres que conozco. Se bebió la limonada y le devolvió el vaso a Daphne. Esta vez no había duda de que había rozado deliberadamente sus dedos con los de ella. Gracias por el refrigerio, señorita Calloway. El uso de su nombre propio en lugar de chica o usted, como la mayoría de los visitantes se dirigían a ella por indicación de su madrastra, hizo que una cálida corriente recorriera el pecho de Daphne. Deberíamos ponernos en marcha, anunció el señor Mitchell. Gracias por su hospitalidad, señora Harrow. Mientras los hombres se preparaban para partir, Adam giró su caballo, pero se detuvo y volvió a mirar directamente a Daphne. Señorita Calloway, si alguna vez le interesa un trabajo honesto con una remuneración justa, mi oferta sigue en pie. Que tenga un buen día. Con una inclinación de sombrero, siguió a los hermanos Mitchell por el camino de entrada, dejando a Daphne mirándolo con una mezcla de confusión y algo que se parecía peligrosamente a la esperanza. La señora Hargrove apretó dolorosamente el brazo de Daphne en cuanto los hombres desaparecieron de su vista. ¿A qué crees que estás jugando, muchacha? Haciendo ojitos a un desconocido. No es verdad. La bofetada fue rápida y sacudió la cabeza de Daphne hacia un lado. No me mientas, vi cómo lo mirabas. Déjame dejar algo muy claro. Tu lugar está aquí, pagando la deuda que tu padre contrajo por cuidarte. No te escaparás para hacer de criada de un ranchero con ojos vagabundos. Mi padre me dejó esta casa, dijo Daphne, incapaz de contenerse. No te debo nada. El rostro de la señora Hargrove se contorsionó de rabia. Tu padre no dejó testamento, niña desagradecida. Ahora todo me pertenece a mí. Todo. Clavó los dedos más profundamente en el brazo de Daphne. Y si alguna vez te vuelvo a pillar hablando con ese hombre, te arrepentirás más de lo que puedas imaginar. ¿Me entiendes? Daphne bajó la mirada. Sí, señora Hargrove. Ahora vuelve al trabajo. Y como está claro que has olvidado cuál es tu lugar, esta noche dormirás en el sótano en lugar de en tu habitación. Quizás las ratas te recuerden cuál es tu lugar. Mientras su madrastra volvía furiosa a la casa, Daphne se tocó la mejilla dolorida, pero el dolor físico palidecía en comparación con el dolor de la renovada desesperanza en su pecho. Por un breve instante, cuando Adam Morrison la había mirado, se había sentido vista, verdaderamente vista, por primera vez en años. Pero esos momentos eran peligrosos. La esperanza era un lujo que no podía permitirse. Respiró hondo, recogió la bandeja y los vasos y volvió a la cocina, apartando de su mente los pensamientos sobre los ojos azules y el trabajo en el rancho. Esa noche, mientras Daphne se acurrucaba en el húmedo suelo del sótano, con solo una fina manta entre ella y la fría piedra, se permitió imaginar cómo sería trabajar en el rancho Fletcher, tener un trabajo real con un sueldo, sin servidumbre interminable, que la llamaran señorita Calloway todos los días. Ser libre. El sueño llegó a ratos, con sueños de amplios espacios abiertos y una figura alta que la observaba desde su caballo, con el rostro en sombras bajo un sombrero de cuero gastado. Cuando amaneció, Daphne ya estaba despierta, con el cuerpo entumecido por el duro suelo. Subió las escaleras para encender el fuego de la mañana y preparar el desayuno antes de que la casa se despertara. Su rutina estaba tan arraigada que podía realizarla medio dormida. Encender la estufa, mezclar la masa de las galletas, cortar el tocino, preparar el café. Las tareas familiares no requerían pensar, lo que le dejaba la mente libre para divagar. Pasaron 3 días de la manera habitual, con un trabajo interminable salpicado por las críticas de la señora Hargrove y la crueldad ocasional de sus hermanastras. Daphne hizo todo lo posible por pasar desapercibida, para no dar motivos para castigos adicionales, pero no podía dejar de pensar en el rancho Fletcher y en la inesperada oferta de Adam Morrison. Al cuarto día se presentó una oportunidad. La señora Harrow anunció durante el desayuno que ella y las chicas viajarían a la vecina ciudad de Georgetown para una prueba de vestidos. Estaremos fuera toda la noche,
le informó a Daphne. Espero que la casa esté impecable cuando regresemos mañana por la noche. Y no creas que no me he dado cuenta del estado del jardín. Hay que quitar las malas hierbas. Sí, señora Harrow, respondió Daphne, manteniendo la mirada fija en el suelo para ocultar la repentina chispa de emoción. Una vez que el carruaje desapareció por el camino, Daphne subió corriendo a su pequeña habitación en el ático. De debajo de una tabla suelta del suelo, sacó los pocos objetos que había conseguido salvar de su vida anterior. El cepillo de plata de su madre, un pequeño retrato de sus padres y una bolsa con las 3 monedas de oro que su padre le había dado para que las guardara. Poco antes de su muerte, se puso su único vestido decente, de algodón azul descolorido, remendado pero limpio, y se peinó cuidadosamente. Tras dudar un momento, añadió el cuello de encaje de su madre al escote del vestido. Al mirarse en el espejo agrietado, apenas se reconoció. La mujer que le devolvía la mirada no era una sirvienta, sino una dama, cansada y delgada, tal vez, pero con una dignidad que ningún maltrato podía borrar por completo. El camino hasta la ciudad le llevó casi una hora. Daphne no dejaba de esperar oír el sonido de cascos detrás de ella, imaginando que la señora Harrow había olvidado algo y había vuelto al darse cuenta de que ella no estaba. Pero el camino seguía vacío y poco a poco sus pasos se hicieron más seguros. Taylor estaba muy concurrida aquella mañana, con carros de granjeros alineados en la calle principal y gente del pueblo yendo de una tienda a otra. Daphne mantenía la cabeza gacha, evitando las miradas curiosas de quienes la reconocían. La señora Hargrove rara vez le permitía ir al pueblo, y cuando lo hacía, Daphne solía ir cargada de paquetes y caminando 3 pasos por detrás de la familia. La tienda de los hermanos Mitchell estaba al final de la calle. Daphne dudó fuera, reuniendo valor antes de empujar la puerta. Una campana tintineó sobre su cabeza, anunciando su llegada. James Mitchell levantó la vista del mostrador, donde estaba midiendo tela para un cliente. Levantó las cejas, sorprendido. Señorita Calloway, qué sorpresa. Daphne esperó en silencio mientras él atendía al cliente. Cuando se quedaron solos, se acercó al mostrador con las manos fuertemente entrelazadas delante de ella. Señor Mitchell, me preguntaba si podría decirme dónde encontrar al señor Morrison, el que compró el rancho Fletcher. James Mitchell la miró con comprensión en sus amables ojos. Adam se está alojando en el hotel mientras reparan su casa, pero debería llegar en breve, ya que esta mañana mencionó que necesitaba algunos suministros. Como si la conversación lo hubiera convocado, la campana de la puerta volvió a sonar y Adam Morrison entró en la tienda. Se detuvo en seco al ver a Daphne, con evidente sorpresa en su rostro. Señorita Calloway, dijo quitándose el sombrero, no esperaba verla en la ciudad. De cerca, a la clara luz de la tienda, Daphne podía verlo mejor que en la casa. Era más joven de lo que había pensado al principio, tal vez 30 años, con arrugas en las comisuras de los ojos que sugerían que sonreía más de lo que ella había visto. Hoy su cabello oscuro estaba húmedo, como si se lo hubiera lavado recientemente, y se había afeitado la sombra de barba que ella había notado antes. El señor Morrison lo saludó, de repente insegura. La confianza que la había llevado al pueblo parecía evaporarse bajo su mirada directa. James Mitchell carraspeó. Voy a ver algo en la trastienda, dijo desapareciendo discretamente tras una cortina. A solas con Adam, Daphne se esforzó por encontrar las palabras adecuadas. Usted mencionó que estaba buscando trabajadores para su rancho. Adam la estudió durante un largo momento, con una expresión indescifrable. Así es, soy muy trabajadora, señor Morrison. Sé cocinar, limpiar, remendar. Puedo hacer cualquier cosa que necesite en una casa. Y también estoy dispuesta a aprender el trabajo del rancho. No dudo de sus capacidades, señorita Calloway, dijo con cautela. Pero tengo curiosidad, ¿sabe su madrastra que está aquí? Daphne levantó la barbilla. La señora Hargrove no es mi tutora, señor Morrison, aunque ella quiera hacerle creer lo contrario. Tengo 22 años y soy legalmente capaz de tomar mis propias decisiones. Algo parecido a la aprobación brilló en sus ojos. ¿Y qué decisión ha tomado exactamente? Aceptar su oferta de empleo, si sigue en pie.
Adam se apoyó en la encimera, considerándola. El trabajo es duro, las jornadas largas y la casa se encuentra actualmente en un estado de considerable deterioro. No es un lugar para alguien acostumbrado a la vida en la ciudad. Señor Morrison, dijo Daphne en voz baja. Me levanto antes del amanecer y trabajo hasta pasada la medianoche. Duermo en el ático cuando tengo suerte y en el sótano cuando no la tengo. He fregado suelos hasta que me sangraban las manos y he pasado días sin comer adecuadamente cuando mi trabajo se consideraba insuficiente. Extendió sus manos enrojecidas y callosas como prueba. No me asusta el trabajo duro ni las incomodidades. La expresión de Adam se ensombreció al mirar sus manos y luego volver a su rostro. Entiendo, dijo simplemente. Se enderezó y se volvió a poner el sombrero. En ese caso, señorita Calloway, el puesto es suyo si lo quiere. $30 al mes, más alojamiento y comida. Tendrá su propia cabaña una vez que esté reparada. Hasta entonces, puede quedarse en la casa principal. La semana que viene vendrá una ama de llaves de San Antonio, pero es mayor y necesitará ayuda. El corazón de Daphne latía con fuerza en su pecho. $30 al mes era más dinero del que había visto en años. Gracias, señor Morrison, acepto. Tiene que recoger sus pertenencias. Ella acarició la pequeña bolsa que llevaba a su lado. Todo lo que necesito lo tengo aquí. Por primera vez, una sonrisa se dibujó en los labios de Adam. Solo fue un breve movimiento en una esquina, pero transformó su rostro, suavizando sus duras líneas. Viajar ligero, lo apruebo. Miró el reloj de la pared. Tengo que hacer algunos recados más en la ciudad. ¿Podrás estar lista para salir en una hora? Podemos encontrarnos aquí. Daphne asintió, sintiéndose aliviada. Sí, estaré aquí. Cuando Adam se giró para llamar a James Mitchell, Daphne le agarró de la manga. Señor Morrison, él la miró, con una ceja levantada. Cuando la señora Hargrove descubra que me he ido, es posible que venga a buscarme. Puede que diga que le he robado o que no estoy en mi sano juicio. Daphne tragó saliva. Necesito que sepa que eso no es cierto. La expresión de Adam se suavizó. Señorita Calloway, solo he visto a su madrastra una vez, y en esos 5 minutos aprendí todo lo que necesitaba saber sobre su carácter. Le puso la mano sobre la que ella aún le agarraba la manga. No tiene nada que temer de mí. Yo juzgo a las personas por sus propios actos, no por lo que se cuenta de ellas. Esa sencilla declaración casi hizo llorar a Daphne. Soltó la manga y dio un paso atrás. Gracias. Con un gesto de asentimiento, Adam volvió a sus quehaceres, dejando a Daphne sentada en un banco cerca de la entrada de la tienda, con el corazón más ligero de lo que había estado en años. Fiel a su palabra, Adam regresó una hora más tarde, acompañado de un carro cargado. James Mitchell ayudó a sacar los últimos suministros mientras Daphne esperaba nerviosa junto a la puerta. ¿Lista, señorita Calloway?, preguntó Adam. Sí, ofreciéndole la mano para ayudarla a subir al asiento del carro. Daphne dudó, mirando hacia la casa de los Hargrove. ¿De verdad iba a hacerlo? ¿Dejar atrás el único hogar que había conocido? Aunque se hubiera convertido en una prisión, por un futuro incierto con un hombre que era prácticamente un desconocido. Pero cuando miró la mano extendida de Adam, supo que realmente no tenía otra opción. Quedarse significaba una lenta muerte del espíritu. Marcharse le ofrecía al menos la posibilidad de algo mejor. Tomó su mano y se subió al asiento junto a él. Estoy lista, señor Morrison. Cuando el carro se alejó del pueblo, Daphne no miró atrás. Por primera vez en 8 años, avanzaba hacia un futuro que apenas podía imaginar, pero que estaba decidida a aceptar. El rancho Fletcher era exactamente como Daphne había oído, a 5 millas del pueblo, enclavado en un paisaje de colinas onduladas y robles centenarios. La casa principal era una sólida estructura de 2 pisos construida con piedra caliza y madera, con una amplia terraza que rodeaba 3 de sus lados. Varias dependencias salpicaban la propiedad. Un granero, establos, un ahumadero y lo que parecían ser pequeñas cabañas. Pero Adam no había exagerado sobre el estado de deterioro. Al acercarse, Daphne pudo ver tejas faltantes en el techo,
ventanas rotas y un aire general de abandono en el lugar. El anciano Fletcher murió hace 3 años, explicó Adam mientras conducía el carro por el camino de entrada. Su hijo intentó mantener el lugar en funcionamiento, pero lo perdió por deudas de juego. Lleva más de un año vacío. Miró a Daphne. Sé que ahora mismo no parece gran cosa, pero tiene buena estructura. La tierra es fértil y el suministro de agua es fiable. Solo necesita trabajo y gente que se preocupe por él. Había algo en su voz cuando hablaba del rancho, una pasión tranquila que revelaba más sobre Adam Morrison que cualquier otra cosa que Daphne hubiera observado hasta entonces. ¿Por qué este lugar?, preguntó ella. Mencionaste un rancho familiar en Colorado. Adam asintió. El rancho de mi padre. Ahora lo dirigen mis hermanos mayores con sus familias. Es una buena explotación, pero hizo una pausa, como buscando las palabras adecuadas. Llega un momento en que un hombre necesita construir algo propio, no solo heredar lo que otros han construido. Cuando llegaron a la casa, un hombre alto y desgarbado salió del granero, limpiándose las manos con un trapo. Se acercó al carro con un gesto amistoso. «Veo que has traído la mitad de la tienda», dijo el hombre. Parecía tener unos 40 años, con el pelo canoso y el rostro curtido y arrugado por las líneas de expresión. «Señorita Calloway, este es Henry Watkins», presentó Adam mientras bajaba del carro. «Es mi capataz y la única persona que hay en esta propiedad en este momento. Henry, la señorita Daphne Calloway, que ha aceptado ayudarnos a poner este lugar en orden». Henry abrió ligeramente los ojos al ver el aspecto de Daphne, pero se recuperó rápidamente y le hizo un respetuoso gesto con la cabeza. «Encantado de conocerla, señora. Nos vendrá muy bien el toque femenino por aquí». «Gracias, señor Watkins», respondió Daphne, aceptando la ayuda de Adam para bajar del carro. «Estaré encantada de ayudar en lo que pueda». «Henry ha estado durmiendo en el barracón», explicó Adam, «pero hemos estado comiendo en la cocina de la casa principal. Es una de las pocas habitaciones que funciona correctamente». Condujo a Daphne por los escalones del porche y atravesó la puerta principal hasta llegar a un espacioso vestíbulo. A pesar del polvo y las telarañas, Daphne pudo ver que la casa había sido impresionante en su día, con techos altos, suelos de madera noble y detalles de carpintería alrededor de las puertas. «Los anteriores propietarios dejaron la mayor parte de los muebles», continuó Adam, guiándola por las habitaciones de la planta baja. «Muchos de ellos necesitan reparación o sustitución, pero por ahora son útiles». La visita terminó en la cocina, una habitación grande y luminosa en la parte trasera de la casa, con una enorme chimenea de piedra, un fregadero con bomba y una sólida mesa de roble en el centro. «Esta fue la primera habitación que limpiamos a fondo», dijo Adam. «Henry no cocina y yo me encargo de las comidas básicas, pero nada sofisticado». Daphne pasó la mano por la mesa de la cocina, catalogando mentalmente lo que había que hacer. El reto que tenía ante sí era enorme, pero en lugar de sentirse abrumada, se sentía llena de energía. Este trabajo tenía un propósito, y lo que es más importante, era su elección. «Puedo empezar ahora mismo», dijo. «Si me enseñas mi habitación, puedo dejar mis cosas y empezar a limpiar». Adam negó con la cabeza. «Has tenido un largo viaje. Primero acomódate. Las habitaciones de arriba están polvorientas, pero en buen estado. Yo he estado usando el dormitorio principal al final del pasillo, y hemos preparado la habitación azul para ti. Es la segunda puerta a la derecha. Tiene su propio cuarto de baño. Su propia habitación con cuarto de baño privado». Daphne apenas podía imaginar tal lujo después de años en un cubículo en el ático con un orinal compartido. «Mañana es suficiente para empezar a trabajar», continuó Adam. «Por esta noche, solo descansa y oriéntate». «No estoy cansada», insistió Daphne, «y prefiero ser útil». Adam la observó por un momento y luego asintió. «Muy bien, pero hoy solo tareas ligeras. Puedes ayudarme a preparar la cena si quieres, y quizá hacer una lista de lo que necesitamos para llevar una casa como es debido». Durante las siguientes horas, Daphne trabajó junto a Adam en un cómodo silencio, haciendo inventario de las provisiones de la cocina y preparando una sencilla comida a base de judías, bacon y pan de maíz.
Le resultaba extraño trabajar en una cocina sin las constantes críticas de la señora Hargrove, moverse a su propio ritmo y usar su propio criterio. Aún más extraño era el modo en que Adam la trataba con un respeto silencioso, consultándole su opinión sobre diversos asuntos como si fueran socios en lugar de jefe y empleada. Parecía valorar genuinamente sus aportaciones, desde cómo organizar la cocina hasta qué alimentos debían comprar con prioridad. Para cuando Henry se unió a ellos para la cena, Daphne ya había planificado mentalmente las tareas de limpieza y organización para toda la semana. El reto que tenía ante sí era enorme, pero, por primera vez en años, sentía que tenía un propósito y, lo que era más peligroso, esperanza. Al caer la noche, los tres se sentaron alrededor de la mesa de la cocina, con el resplandor de las lámparas de aceite proyectando cálidas sombras en las paredes. Henry los entretuvo con historias de sus viajes por los territorios occidentales, mientras que Adam escuchaba más de lo que hablaba, añadiendo de vez en cuando algún comentario seco que los hacía reír a todos. Fue la velada más agradable que Daphne recordaba desde la muerte de su padre. Cuando finalmente se excusó para retirarse a descansar, el cansancio la invadió de golpe. No solo el cansancio físico del viaje del día, sino también el desgaste emocional de su decisión de dejar atrás todo lo familiar, por doloroso que hubiera sido. Adam la acompañó hasta el pie de la escalera. Que duerma bien, señorita Calloway. Mañana será un nuevo comienzo. En la habitación azul, Daphne encontró una espaciosa estancia con una cama con dosel, una cómoda, un lavabo y una mecedora cerca de la ventana. Todo estaba cubierto por una fina capa de polvo, pero las sábanas de la cama parecían limpias. Alguien, Adam o Henry, había colocado un jarrón con flores silvestres sobre la cómoda, un detalle de bienvenida que le hizo un nudo en la garganta a Daphne. Después de lavarse con la jarra y la palangana del lavabo, se puso el camisón y se metió entre las sábanas limpias. La cama era más suave que cualquier otra en la que hubiera dormido en años. Mientras se quedaba dormida, Daphne se dio cuenta de que no había pensado ni una sola vez en la señora Hargrove ni en lo que pasaría cuando descubrieran su ausencia. Mañana, se dijo a sí misma, mañana se preocuparía por eso. Pero cuando llegó la mañana, bañando la habitación azul con una luz dorada, Daphne se despertó con una sensación de expectación más que de temor. Se vistió rápidamente con su ropa de trabajo, se trenzó el pelo y bajó las escaleras para encontrar a Adam ya en la cocina. El café se estaba preparando en la estufa. «Buenos días, señorita Calloway», la saludó. «¿Ha dormido bien?» «Mejor que en años», admitió Daphne, y se dispuso a ayudar con los preparativos del desayuno. «Gracias por la habitación. Es preciosa». «Lo será cuando la limpiemos y reparemos adecuadamente», dijo Adam, sirviéndole una taza de café. «Toda la casa tiene potencial». Durante el desayuno, discutieron las tareas del día. Adam y Henry seguirían trabajando en el techo del granero, mientras que Daphne empezaría a ocuparse de la cocina y la despensa. «No dudes en tirar todo lo que no se pueda salvar», le dijo Adam. «Podemos reemplazar lo que necesitemos. Lo importante es hacer que el lugar vuelva a ser habitable». Con eso, los hombres se dirigieron a su trabajo, dejando a Daphne sola en la casa. Por un momento, se quedó de pie en el centro de la cocina, abrumada por el silencio y la soledad, no el temible aislamiento de la casa de los Hargrove, sino una tranquilidad pacífica que invitaba en lugar de aprisionar. Se arremangó y se puso a trabajar. El día pasó rápidamente. Daphne fregó, clasificó, tiró y organizó con un vigor que la sorprendió incluso a ella misma. Sin las constantes interrupciones y exigencias arbitrarias de la señora Hargrove, logró más en unas pocas horas de lo que habría logrado en días en su antigua casa. A media tarde, la cocina estaba transformada. El suelo de piedra brillaba, las superficies de madera relucían con cera de abejas y las estanterías de la despensa estaban organizadas con los suministros recuperables cuidadosamente ordenados. Daphne había empezado a preparar la masa del pan y había puesto a remojo una olla de alubias para las comidas del día siguiente. Estaba tan absorta en su trabajo que no oyó los cascos que se acercaban hasta que una sombra se proyectó sobre la puerta de la cocina.
Al levantar la vista, vio a Adam apoyado en el marco, mirándola con una expresión de sorpresa y admiración. «Has hecho milagros», dijo, entrando en la habitación y girándose lentamente para contemplar la transformación. «Apenas reconozco el lugar». Daphne se enderezó y se apartó un mechón de pelo de la frente. Solo necesitaba un poco de atención, como casi todo. Los ojos de Adam se detuvieron en su rostro. Efectivamente, así es. Se acercó al fregadero y se lavó las manos, flexionando los músculos de los antebrazos con el movimiento. Henry y yo hemos avanzado mucho con el granero. Lo tendremos a prueba de intemperie antes de que termine la semana. «Eso es maravilloso», dijo Daphne, volviéndose para comprobar la masa del pan. «He estado haciendo una lista de los suministros que necesitaremos para la casa. ¿Cuándo volverás a ir al pueblo?» Hubo una breve pausa antes de que Adam respondiera. «Pensaba que podríamos ir los dos mañana. Hay algunos artículos sobre los que me gustaría conocer tu opinión, y quizá quieras comparar algunas cosas personales». La mano de Daphne se detuvo sobre la masa. Volver al pueblo, donde podría encontrarse con alguien que la conociera, o peor aún, con la propia señora Hargrove. Solo de pensarlo, sentía un nudo de ansiedad en el estómago. Adam pareció leer sus pensamientos. «No hace falta que nos quedemos mucho tiempo», dijo en voz baja. «Solo el tiempo necesario para conseguir lo que necesitamos». Daphne asintió, tratando de calmar su acelerado corazón. «Sí, claro, eso estaría bien». La velada transcurrió de forma muy similar a la anterior, con una comida sencilla pero satisfactoria y una conversación distendida. Henry elogió el pan recién horneado de Daphne con tal entusiasmo que ella se sonrojó de placer. Hacía mucho tiempo que no apreciaban sus esfuerzos en lugar de criticarlos. Más tarde, mientras se preparaba para acostarse, Daphne se encontró pensando en Adam Morrison. Era un enigma, un hombre de pocas palabras que, sin embargo, lograba transmitir consideración con pequeños gestos reflexivos. Trabajaba junto a sus empleados sin quejarse. Comía comida sencilla con auténtico agradecimiento y parecía darse cuenta de todo sin comentar la mayor parte de las cosas. Y luego estaba la forma en que la miraba a veces, cuando creía que ella no se daba cuenta, con una especie de intensidad pensativa que la hacía sentir incómoda y curiosamente reconfortada. La mañana siguiente amaneció clara y templada. Daphne se vistió de nuevo con su vestido azul, el único que tenía adecuado para ir a la ciudad, y se recogió el pelo en un moño pulcro. Al mirarse en el pequeño espejo sobre el lavabo, se sorprendió al ver un rubor saludable en sus mejillas y un brillo en sus ojos que llevaba años sin tener. 2 días de buena comida, sueño reparador y trabajo significativo ya habían comenzado a transformar su aspecto. La tensión constante que había tensado sus rasgos se había relajado, dando a su rostro un aspecto más suave y juvenil. Adam la esperaba con la carreta cuando bajó las escaleras. Llevaba una camisa limpia y se había recortado la barba, pareciendo más un próspero ganadero que el hombre trabajador que había visto ayer. «¿Lista para ir al pueblo, señorita Calloway?», preguntó, ayudándola a subir al asiento de la carreta. «Tan lista como nunca lo estaré», respondió ella con sinceridad. Mientras conducían, Adam le informó de los recados que tenían que hacer: comprar suministros para la casa y el granero, recoger el correo y hacer gestiones en el banco. «Y pensé que quizá le gustaría visitar a la modista», añadió. «Necesitará ropa más adecuada para el trabajo en el rancho». Daphne se tensó. «Señor Morrison, no puedo aceptarlo». «No es caridad, señorita Calloway», la interrumpió él con delicadeza. «Es un gasto necesario para una empleada valiosa. Haría lo mismo por Henry si necesitara ropa nueva para trabajar». De esa manera, a Daphne le resultó difícil discutir. Aún así, la idea de aceptar tal generosidad la incomodaba. Durante mucho tiempo, todos los regalos de los Harrowby habían venido acompañados de condiciones, obligaciones, humillaciones, servidumbre disfrazada de gratitud. «Puedo pagárselo con mi salario», ofreció. Adam la miró, con una expresión indescifrable. «Si eso te hace sentir más cómoda, podemos hacerlo así, pero no es necesario».
Cabalgaron en silencio durante un rato, con el único sonido del repiqueteo rítmico de los cascos de los caballos y el crujir de la carreta. Daphne contempló el paisaje, tan diferente de la vista habitual de las estrechas calles de la ciudad. Los espacios abiertos de la zona rural del rancho la llenaron de una sensación de libertad que casi había olvidado que era posible. «¿Puedo preguntarle algo, señorita Calloway?», dijo Adam de repente. Daphne se volvió hacia él. «Por supuesto. ¿Cómo llegó a la casa de los Hargrove? Ha mencionado a su padre». Daphne apretó las manos en su regazo. «Mi padre era Jacob Calloway. Era el dueño de la tienda general de Taylor antes de la familia Mitchell. Cuando mi madre murió de fiebre cuando yo tenía 12 años, quedó devastado. 2 años más tarde, se casó con Martha, pensando que yo necesitaba la influencia de una madre. Hizo una pausa y el familiar dolor de la pérdida le apretó la garganta. Murió de una enfermedad cardíaca menos de un año después de la boda. El médico dijo que fue su corazón débil, pero yo siempre me pregunté si fue el dolor lo que realmente lo mató». La expresión de Adam era sombría. «¿Y has estado con los Hargrove desde entonces?» «Sí. Al principio, la señora Hargrove me trataba bastante bien, al menos cuando había gente mirando. Pero después de que el testamento de mi padre desapareciera misteriosamente y se vendiera la tienda, ya no vio la necesidad de fingir. Mi estatus cambió, de hija a sirvienta», dijo Adam en voz baja. Daphne asintió. No tenía ningún otro sitio a donde ir. No tenía otra familia ni dinero propio. La señora Hargrove me dejó claro que debía estar agradecida por tener un techo sobre mi cabeza, independientemente de las condiciones que ello conllevara. Adam apretó la mandíbula y un músculo se le tensó en la mejilla. Nadie debería vivir en servidumbre en su propia casa. «En realidad, ya no era mi casa», dijo Daphne en voz baja. No después de que ella se hiciera cargo. Se le estaban acercando a Taylor y la torre de la iglesia se veía a lo lejos. La ansiedad de Daphne volvió, humedeciéndole las palmas de las manos y acelerándole el corazón, como si sintiera su angustia. Adam volvió a hablar, con un tono deliberadamente más ligero. «¿Qué te parece el rancho hasta ahora? Sé que está muy lejos de la vida en la ciudad». Agradecida por el cambio de tema, Daphne consideró la pregunta. «Creo que tiene un enorme potencial. La casa está sólidamente construida, solo que está descuidada. Con un poco de cuidado, podría volver a ser preciosa». Adam sonrió, una sonrisa auténtica que le llegó a los ojos y transformó su rostro serio. «Eso es exactamente lo que pienso. La primera vez que la vi, pude imaginar cómo debía de haber sido en su época dorada y cómo podría volver a ser con la atención adecuada». Había tal convicción en su voz que Daphne se encontró sonriendo en respuesta. «Parece usted un hombre con visión de futuro, señor Morrison». «Supongo que sí». Guió a los caballos por una curva del camino. «He trabajado toda mi vida en tierras ajenas, primero en las de mi padre y luego como jornalero en ranchos de 3 estados. Cuando ahorré lo suficiente para comprar mi propia propiedad, sabía exactamente lo que buscaba. Y el rancho Fletcher era eso». En cuanto lo vi, la miró. ¿Le parece una tontería saber que algo es lo correcto solo por la sensación que le produce? Daphne pensó en la inmediata sensación de paz que había sentido al entrar en la casa del rancho, a pesar de su estado ruinoso. «No es ninguna tontería, señor Morrison. Creo que algunos lugares nos hablan de una manera que va más allá de las consideraciones prácticas». Los ojos de Adam se posaron en los de ella un momento más de lo estrictamente necesario, con una mirada de agradable sorpresa en sus profundidades azules. «Sí», dijo en voz baja, «eso es exactamente». Llegaron a las afueras de la ciudad y Daphne se tensó, ajustándose el chal alrededor de los hombros. Adam pareció notar su incomodidad, pero no hizo ningún comentario, simplemente condujo la carreta hacia la calle principal. Su primera parada fue la tienda general, donde Adam recogió eficientemente los suministros de su lista, mientras Daphne seleccionaba artículos domésticos necesarios. James Mitchell los recibió calurosamente, sin mostrar sorpresa al verlos juntos, por lo que Daphne le agradeció cualquier noticia sobre el pueblo. Adam preguntó con naturalidad mientras James calculaba el total de sus compras. El tendero miró brevemente a Daphne
antes de responder. No mucho, aunque la señora Hargrove y sus hijas regresaron ayer por la tarde de Georgetown antes de lo previsto. Parecían bastante alteradas por algo. A Daphne se le encogió el corazón, así que ya habían descubierto su ausencia. Se entretuvo examinando un rollo de tela, tratando de parecer indiferente. «Ah, sí», respondió Adam con tono neutro. «¿Problemas familiares, tal vez?» James asintió con sabiduría. Quizá preguntaban por la señorita Calloway con bastante insistencia. Los dedos de Daphne se tensaron sobre la tela. Adam se acercó sutilmente a ella con su presencia tranquilizadora. «Bueno, dejando a un lado los chismes del pueblo», dijo con firmeza. «Tenemos más recados que hacer. James, envía estos artículos al rancho. ¿Quieres? Nos llevaremos los paquetes más pequeños ahora». Con un gesto de asentimiento, James envolvió las compras inmediatas mientras Adam pagaba la cuenta. Cuando se disponían a marcharse, el tendero se inclinó sobre el mostrador. «El sheriff Wilson también preguntaba por usted, señorita Calloway», dijo en voz baja. «Para que lo sepa, a Daphne se le heló la sangre. ¿Qué le ha dicho?» «No mucho. Le he dicho que no le había visto últimamente, lo cual era cierto en ese momento». James se enderezó. «Pero Taylor es un pueblo pequeño. La gente habla». «Gracias por la advertencia», dijo Adam, colocando una mano protectora en el codo de Daphne. «Que tenga un buen día, James». Afuera, Daphne se quedó paralizada en la pasarela, con el pánico creciendo en su pecho. «Me están mirando, me están buscando. La señora Hargrove debe de haber acudido al sheriff». Adam la guió hacia la carreta, con voz baja y firme. «¿Esperabas otra cosa? Tú misma dijiste que ella diría que habías robado algo, o algo peor». «Debemos salir del pueblo inmediatamente», insistió Daphne. «Si el sheriff Wilson me encuentra, Daphne». Era la primera vez que Adam la llamaba por su nombre, y al oírlo se detuvo a mitad de la frase. «No has hecho nada malo. Eres una mujer adulta que decidió buscar trabajo. Eso no es un delito. No lo entiendes. La señora Hargrove tiene influencia en este pueblo. La gente la escucha. Distorsionará la historia hasta que parezca una ladrona o una loca». La expresión de Adam se endureció. «Entonces aclararemos las cosas. No quiero que pases el resto de tu vida mirando por encima del hombro». Antes de que Daphne pudiera protestar más, una voz familiar la llamó desde el otro lado de la calle. «Ahí está, Daphne Calloway». Beatrice Hargrove, la mayor de las hermanastras de Daphne, la señalaba directamente, y su voz chillona se oía al otro lado de la calle. A su lado estaba la señora Hargrove, con el rostro contorsionado por una mezcla de rabia y triunfo. «Sheriff está aquí». Beatrice siguió gritando, llamando la atención de todos los que estaban en la calle. Daphne se acercó instintivamente a Adam, que se enderezó hasta alcanzar su máxima altura, con expresión impasible pero alerta. «Mantén la calma», le susurró. «No dejaré que te hagan daño». La señora Hargrove cruzó la calle, seguida de Beatrice. Un momento después, el sheriff Wilson salió de su oficina al final de la manzana y se dirigió hacia ellos. «Daphne Calloway», sisió la señora Hargrove, deteniéndose a unos metros de distancia. «Ingrata, ladrona miserable. ¿Cómo te atreves a huir después de todo lo que hemos hecho por ti?» «Soy una mujer adulta», respondió Daphne, sorprendida por la firmeza de su propia voz. «He decidido buscar trabajo en otro sitio». «¿Trabajo?» La risa de la señora Hargrove fue frágil. «¿Así es como lo llamas? ¿Huir con un hombre al que apenas conoces?» Dirigió su mirada venenosa a Adam. «Y usted, señor, me pregunto qué pensaría la buena gente de Taylor si supieran que ha robado a una joven de la casa de su familia». Adam la miró con frialdad. «La señorita Calloway trabaja como ama de llaves en mi rancho, señora Hargrove. Cualquier insinuación en contrario no solo es falsa, sino también potencialmente difamatoria». El sheriff Wilson llegó con aire incómodo por la confrontación pública. Era un hombre corpulento de unos 50 años, con bigote caído y ojos cansados. «¿Cuál es el problema?» «Este hombre se ha llevado a mi hijastra contra su voluntad», declaró la señora Hargrove, señalando con el dedo acusador a Adam. «Y ha robado objetos de valor de nuestra casa». «Eso es mentira», exclamó Daphne,
perdiendo finalmente la compostura. No he cogido nada que no fuera mío por derecho, el cepillo de mi madre y el retrato de mi padre. El sheriff Wilson levantó las manos. Tranquilicémonos todos. Señorita Calloway, su madrastra está muy preocupada por su repentina desaparición. ¿Ah, sí? Preguntó Daphne con amargura. ¿O está más preocupada por perder a su sirvienta sin sueldo? El sheriff arqueó las cejas y miró alternativamente a Daphne y a la señora Hargrove. Sheriff Wilson, intervino Adam con calma. La señorita Calloway es mayor de edad y ha entrado a trabajar en el rancho Fletcher por su propia voluntad. No hay ninguna ley que prohíba a una mujer buscar un trabajo honrado. Hay una ley contra el robo, replicó la señora Hargrove. Se llevó objetos de valor de mi casa, objetos que pertenecen a mis padres, insistió Daphne. E incluso si no fuera así, el valor de mi trabajo no remunerado durante 8 años compensaría con creces un cepillo para el pelo y un pequeño retrato. Se había reunido un pequeño grupo de personas que observaba el enfrentamiento con interés manifiesto. Daphne vio varias caras conocidas, entre ellas la esposa del ministro y el herrero, quienes habían visitado la casa de los Harrowby y habían visto de primera mano cómo trataban a Daphne. El sheriff Wilson se mesó el bigote, claramente incómodo. Quizá deberíamos continuar esta discusión en mi oficina. No hay nada que discutir, interrumpió Adam con firmeza. La señorita Calloway ha tomado su decisión, a menos que la acuse formalmente de un delito. Sheriff, nos marcharemos. La cara de la señora Hargrove se sonrojó de ira. Ella pertenece a su familia. ¿Familia? La voz de Daphne se elevó con indignación. Me ha tratado como a una esclava en mi propia casa durante 8 años. Me hacía trabajar desde el amanecer hasta medianoche. Me daba de comer sobras y me hacía dormir en el sótano cuando no le complacía. ¿Qué clase de familia hace eso? Un murmullo recorrió la multitud. La señora Hargrove palideció y miró rápidamente a los rostros que los observaban. Exageraciones ridículas, balbuceó. Daphne siempre ha tenido un don para el dramatismo. ¿Es una exageración, Martha? Una nueva voz se unió a la conversación cuando la señora Patterson, la esposa del ministro, se adelantó entre la multitud. He visto las manos de la chica en carne viva y sangrando por fregar. La he visto comer en la cocina mientras usted y sus hijas cenaban en el salón. He visto cómo le habla, no como a una hija, sino como a una sirvienta. Y la he visto cargar con pesos que agotarían la espalda de un hombre, añadió el señor Davis, el herrero, mientras Beatriz y Constance se sentaban con sus sombrillas en el porche. La confianza de la señora Harrowby se tambaleó al oír a más vecinos murmurar su acuerdo. Se volvió hacia el sheriff con voz suplicante. Robert, no puedes permitir esto. La chica está confundida, inestable. La muerte de su padre la afectó profundamente. El sheriff Wilson parecía cada vez más incómodo. Martha, si la señorita Calloway es mayor de edad y desea buscar empleo, no tengo motivos legales para interferir. Pero los objetos robados eran efectos personales de mi madre, interrumpió Daphne. Y si insistes en que son robados, te los devolveré con mucho gusto a cambio de 8 años de salarios atrasados. Una oleada de risas recorrió la multitud. La cara de la señora Harrowby se contorsionó de rabia, pero vio que la opinión pública se volvía en su contra. Esto no ha terminado, le espetó a Daphne. Te arrepentirás de esta traición. Dicho esto, agarró a Beatrix por el brazo y se marchó, con la espalda rígida por la furia. La multitud comenzó a dispersarse, y muchos lanzaron miradas de simpatía a Daphne mientras volvían a sus quehaceres. El sheriff Wilson suspiró profundamente. Bueno, eso ha sido desagradable. ¿Está bien, señorita Calloway? Daphne asintió, aunque sentía las piernas débiles tras el enfrentamiento. Sí, gracias, sheriff. ¿Y estás seguro de que este acuerdo es lo que quiere? Preguntó, mirando a Adam. El señor Morrison la está tratando bien. Mejor de lo que me han tratado en años, le aseguró Daphne. Tengo mi propia habitación, comidas regulares y un salario justo por mi trabajo. El sheriff asintió lentamente. Bien, bien. Bueno, entonces, considero este asunto cerrado.
Se quitó el sombrero ante ambos. Que tengan un buen día. Mientras se alejaba, Daphne se desplomó contra el carro. La tensión abandonó su cuerpo y dejó a su paso un gran cansancio. «Lo has manejado admirablemente», dijo Adam en voz baja, de pie junto a ella. No muchos tendrían el valor de enfrentarse a sus torturadores de forma tan pública. Daphne lo miró y vio en sus ojos un respeto que la reconfortó más que cualquier elogio. «He tenido ayuda», dijo simplemente. «La verdad solo necesitaba una voz. Tú la has proporcionado». Él la ayudó a subir al asiento del carro. «¿Continuamos con nuestros recados o prefieres volver al rancho?» Daphne enderezó los hombros. «Continuemos. Prefiero no darle a la señora Harrow la satisfacción de pensar que me ha echado». Adam esbozó una media sonrisa. «Como desees». Completaron los recados que les quedaban con eficiencia. Una visita a la modista, donde le tomaron las medidas a Daphne para 2 vestidos de diario y uno de domingo. Una parada en la botica para comprar medicinas y artículos de aseo. Y por último, una breve visita a la oficina de correos. Cuando regresaron al rancho, el sol ya estaba bajo en el cielo, proyectando largas sombras sobre la carretera. Daphne se sentía agotada, pero extrañamente eufórica. Por primera vez, se había mantenido firme frente a la señora Harrofe y había ganado. «¿Te divierte algo?», preguntó Adam, al notar su pequeña sonrisa. Solo estaba pensando. Pasé años temiendo a esa mujer, creyendo que no tenía más remedio que soportar su trato, y todo lo que hacía falta para liberarme era el valor de alejarme. Ella negó con la cabeza. «Ojalá lo hubiera hecho antes. No siempre es tan sencillo», observó Adam. «Sin un lugar a donde ir, marcharse puede ser la opción más aterradora». Daphne lo miró. «Por eso me ofreciste trabajo aquel día. Viste que no tenía a dónde ir». Adam se quedó callado durante un largo rato, con la mirada fija en la carretera. «Vi a alguien atrapado en circunstancias ajenas a su voluntad», dijo finalmente. «Y reconocí la mirada en tus ojos, la misma que he visto en los caballos salvajes cuando los acorralan por primera vez. Una mezcla de rebeldía y resignación». Se volvió para mirarla a los ojos. Quería ver qué pasaría si se le daba rienda suelta a ese espíritu. La sencilla honestidad de sus palabras conmovió profundamente a Daphne. «Gracias», dijo en voz baja, «no solo por el trabajo, sino por verme cuando los demás apartaban la mirada». Los ojos de Adam la miraron un instante más de lo necesario antes de volver a la carretera. «Todos merecemos ser vistos, señorita Calloway». El resto del viaje transcurrió en un cómodo silencio, cada uno perdido en sus propios pensamientos, mientras la carreta avanzaba hacia el rancho Fletcher y su hogar. Las siguientes semanas pasaron en un torbellino de actividad. Bajo el cuidado de Daphne, la casa principal se transformó gradualmente. Habitación por habitación, fregó, pulió, reparó y ordenó, hasta que el edificio abandonado comenzó a revelar su antigua elegancia. Adam le había dado carta blanca con el presupuesto del hogar, y ella lo gastó con prudencia, reemplazando solo lo que no se podía salvar y encontrando formas creativas de dar nueva vida a los muebles desgastados. Mientras tanto, Adam y Henry, junto con 2 nuevos peones que habían contratado, se centraron en las dependencias y las vallas. El sonido de los martillos y las sierras se convirtió en un telón de fondo constante en los días de Daphne, puntuado por la llegada ocasional de carros de suministros o entregas de ganado. La ama de llaves prometida, la señora Rivera, llegó de San Antonio, una mujer alegre y regordeta de unos 60 años, que inmediatamente tomó a Daphne bajo su protección. Juntas establecieron rutinas para el creciente hogar, dividiendo entre ellas las tareas de cocina, limpieza y lavandería. «Tienes un don, niña», le dijo la señora Rivera a Daphne una tarde mientras trabajaban codo con codo amasando pan. «Ves lo que necesita un hogar para sentirse como un hogar, no solo para parecerlo». Daphne sonrió ante el cumplido. Era cierto que le satisfacían especialmente los pequeños detalles que transformaban las simples habitaciones en espacios habitables. Flores frescas en la mesa del comedor, libros cuidadosamente ordenados en el estudio, una colcha de colores sobre una silla. El rancho cobraba vida a su alrededor. Adam había adquirido un pequeño rebaño de ganado, una docena de caballos y varios animales de corral
que ahora poblaban los pastos y corrales antes vacíos. Daphne se familiarizó con los ritmos de la vida en el rancho. El despertar temprano de los hombres para comenzar el día. La comida del mediodía que reunía a todos en la cocina. Las reuniones nocturnas alrededor de la mesa donde se discutían los logros y los retos del día. A través de todo ello, la relación de Daphne con Adam evolucionó de manera sutil. El formal señor Morrison y la señorita Calloway dieron paso gradualmente a Adam y Daphne cuando estaban solos o con el personal de la casa. Sus conversaciones se alargaban, extendiéndose más allá de los asuntos prácticos de la gestión del rancho a historias personales, opiniones y debates ocasionales. Daphne supo que Adam tenía 31 años, era el tercero de 5 hermanos y se había educado en un internado de Boston antes de regresar al oeste para trabajar en el rancho familiar. Tenía un sentido del humor seco que afloraba cuando estaba relajado, una pasión por la literatura que explicaba las cajas de libros que habían llegado de Colorado y un inquebrantable sentido de la justicia que se manifestaba en su trato con todos, desde los peones del rancho hasta los comerciantes del pueblo. Por su parte, Adam parecía genuinamente interesado en los pensamientos y experiencias de Daphne. Escuchaba con atención cuando ella hablaba de su infancia en Taylor, la tienda de su padre, el amor de su madre por la música. Hacía preguntas que demostraban que valoraba su perspectiva, ya fuera hablando de la disposición de los muebles en el salón o de las ventajas de las diferentes razas de ganado. Los domingos iban juntos al pueblo para asistir a los servicios religiosos. Era la primera vez que aparecían en público después del enfrentamiento con la señora Harrove. Daphne estaba nerviosa, esperando susurros y miradas de reojo, pero, para su sorpresa, muchos vecinos se acercaron a saludarla cordialmente y a expresarle su alegría por volver a verla. La gente tiene más memoria de lo que crees, comentó Adam mientras volvían a casa después de uno de esos domingos. Recuerdan a tus padres y el tipo de personas que eran, y han visto cómo te trataban los Hargrove. Nunca me había dado cuenta, admitió Daphne. Pensaba que todo el mundo creía la versión de los hechos de la señora Hargrove. Los pueblos pequeños pueden ser muy críticos, dijo Adam, pero también saben reconocer la injusticia cuando la tienen delante de sus ojos. Los Harrows mantuvieron una fría distancia, cruzando la calle cuando veían llegar a Daphne o saliendo de los establecimientos cuando ella entraba. Era un alivio no tener confrontaciones directas, aunque Daphne sentía ocasionalmente la mirada venenosa de la señora Hargrove siguiéndola por el pueblo. A medida que el verano daba paso al otoño, el trabajo en el rancho comenzó a dar resultados significativos. La casa principal brillaba con pintura nueva y suelos pulidos. El granero se mantenía sólido y resistente a la intemperie, y el corral contenía ganado sano. Se había contratado a nuevos peones, con lo que el total ascendía a 6 hombres que vivían en el dormitorio renovado. La señora Rivera se había mudado a una de las pequeñas cabañas, que había sido reparada y amueblada cómodamente. Solo Daphne permanecía en la casa principal, ocupando la habitación azul que se había convertido en suya con la incorporación de toques personales. Una alfombra de trapo que ella misma había hecho, cortinas que había cosido con una bonita tela y una pequeña estantería que Adam había construido para su creciente colección de libros prestados de su biblioteca. Por las tardes, solían reunirse en el salón después de cenar. Adam leía en su sillón mientras Daphne se dedicaba a remendar o a hacer manualidades. A veces se leían en voz alta, turnándose con capítulos de Dickens o Austen o alguna de las novelas de aventuras del oeste que le gustaban a Adam. Fue durante una de esas tardes de finales de septiembre cuando Daphne se dio cuenta de que algo había cambiado entre ellos. O tal vez había cambiado tan gradualmente que no se había dado cuenta hasta ese momento. Adam estaba leyendo el último capítulo de Los Mohicanos, y su profunda voz daba vida a la aventura. Cuando hizo una pausa para pasar una página, Daphne levantó la vista de su bordado y lo encontró mirándola, con el libro momentáneamente olvidado en sus manos. Había algo en su expresión, una calidez, una intensidad que le cortó la respiración. Durante un largo momento, se limitaron a mirarse, con el crepitar del fuego como único sonido en la habitación.
Entonces Adam carraspeó y volvió al libro, continuando la historia como si nada hubiera pasado. Pero algo había pasado. Daphne estaba segura de ello. Y en los días siguientes, se dio cuenta de otros momentos en los que su mano se demoraba al ayudarla a bajar del carro. Sus ojos buscaban los de ella al otro lado de la mesa. La forma en que parecía orbitar a su alrededor en cualquier habitación que compartían. Nunca demasiado cerca, pero siempre consciente de su presencia. Ella se dio cuenta de que también era consciente de él, de la anchura de sus hombros cuando se quitaba la chaqueta por las tardes, de la elegancia con la que se movía a pesar de su tamaño, de la forma en que la luz del sol reflejaba los reflejos castaños de su cabello oscuro. Se fijó en cómo los peones del rancho lo respetaban sin miedo, en la delicadeza con la que trataba a los potros recién nacidos en los establos, en la paciencia que tenía con el joven que repartía el correo desde la ciudad. Estas observaciones la confundían. Adam era su jefe, su protector, quizás su amigo, pero estos nuevos sentimientos sugerían algo más, algo emocionante y aterrador a la vez. Una fresca mañana de octubre, Daphne estaba en el jardín recogiendo las últimas verduras del verano cuando oyó el sonido de unos cascos acercándose. Al levantar la vista, vio al sheriff Wilson cabalgando hacia la casa. Su primer instinto fue alarmarse por si la señora Hargrove había hecho nuevas acusaciones, pero se obligó a mantener la calma mientras se limpiaba las manos en el delantal y se dirigía a saludarlo. «Buenos días, sheriff», le saludó cuando desmontó. «¿Qué le trae por aquí?» El sheriff Wilson se quitó el sombrero con aire incómodo. «Buenos días, señorita Calloway. ¿Está el señor Morrison? Necesito hablar con él sobre un asunto importante. Está revisando el pastizal norte con Henry. Deberían volver pronto», señaló hacia la casa. «¿Quiere esperar en el porche? Le traeré un café». El sheriff asintió agradecido y Daphne lo condujo al columpio del porche, regresando momentos después con una bandeja con café y magdalenas de maíz recién hechas. Mientras comía y bebía, el sheriff Wilson mantuvo una conversación cortés sobre las mejoras en el rancho y el cambio de tiempo. Pero Daphne notó una tensión subyacente en su actitud. Cuando Adam y Henry llegaron al patio 20 minutos más tarde, el sheriff se enderezó y dejó a un lado su taza vacía. Daphne se dispuso a dejarlos solos, pero Adam le indicó con un gesto que se quedara mientras saludaba a la gente de la ley. «Sheriff Wilson, ¿en qué puedo ayudarle?» El sheriff carraspeó. «Me temo que vengo con un asunto desagradable, Morrison. Se ha presentado una denuncia contra usted y la señorita Calloway». A Daphne se le encogió el corazón, pero Adam mantuvo una expresión impasible. «¿Qué tipo de denuncia?» «La señora Hargrove alega conducta impropia. Dice que no es apropiado que una mujer soltera viva en una casa con un hombre soltero, incluso con la señora Rivera como chaperona». El sheriff parecía profundamente incómodo. Está provocando rumores en la ciudad, sugiriendo que la reputación de la señorita Calloway está comprometida. Daphne sintió que se le enrojecía el rostro por la vergüenza y la indignación. «Eso es ridículo. La señora Rivera vive en la propiedad, y Adam y yo nunca estamos solos en circunstancias inapropiadas». «Yo lo sé, y la mayoría de la gente con sentido común también lo sabe», dijo el sheriff. «Pero la señora Hargrove es persistente. Ha estado insistiendo al reverendo Patterson y a algunas de las mujeres de la iglesia». Adam apretó la mandíbula. «Ya veo. ¿Y qué espera conseguir exactamente con esos rumores?» El sheriff Wilson se encogió de hombros. «Es difícil decirlo con certeza, pero por lo que he podido deducir, ella sugiere que o bien la señorita Calloway regresó con su familia, o él dudó». «¿O qué?», Adam insistió. «O que su relación se legitimara mediante el matrimonio». El sheriff parecía aún más incómodo. «Sé que no es asunto mío, pero pensé que debía estar al tanto de los rumores antes de su próximo viaje a la ciudad». Adam permaneció en silencio durante un largo rato, con una expresión indescifrable. Finalmente, asintió con la cabeza. «Gracias por la advertencia, sheriff. Apreciamos su discreción». «Bueno, eso es todo lo que venía a decir». El sheriff Wilson se puso de pie y se colocó el sombrero. «Por si sirve de algo, la mayoría de la gente tiene en alta estima cómo ustedes dos han restaurado este lugar».
No dejen que Martha Hargrove les moleste demasiado. Después de despedir al sheriff, Adam y Daphne permanecieron en el porche, sin hablar. Las implicaciones de las acusaciones de la señora Hargrove pesaban entre ellos. Finalmente, Daphne rompió el silencio. Lo siento mucho, Adam. Ella está haciendo esto para castigarme y ahora está arrastrando tu reputación también. Adam se volvió hacia ella con una expresión amable. No tienes nada de qué disculparte, Daphne. Las acciones de la señora Hargrove dicen mucho de su carácter, no del tuyo. Pero, ¿qué vamos a hacer? No quiero causarte ningún escándalo ni dañar la reputación del rancho en la comunidad. Adam se quedó callado un momento, con la mirada fija en las colinas lejanas. Hay varias opciones. La señora Rivera podría mudarse a la casa principal como chaperona más visible. Tú podrías quedarte en una de las cabañas en lugar de en tu habitación de arriba. O, titubeó, o, Daphne le animó. Adam la miró directamente a los ojos. O podríamos eliminar por completo el motivo de los chismes, haciendo realidad el acuerdo sobre el que están especulando. Daphne contuvo el aliento. ¿Te refieres al matrimonio? Adam dijo simplemente, silenciaría los rumores y protegería tu reputación. Algo frío se instaló en el pecho de Daphne ante su tono práctico. Ya veo. Un matrimonio de conveniencia. Adam estudió su rostro. ¿Es eso lo que crees que te estoy proponiendo? Un acuerdo comercial, ¿no? Preguntó Daphne, incapaz de descifrar la expresión de sus ojos azules. Una solución a un problema. Adam dio un paso hacia ella, tan cerca que Daphne tuvo que inclinar la cabeza hacia atrás para mantener el contacto visual. Daphne, he visto cómo has convertido esta casa en un hogar. He visto tu fuerza, tu amabilidad, tu determinación. He llegado a admirarte y respetarte más que a cualquier otra mujer que haya conocido. Extendió la mano lentamente y tomó la de ella entre las suyas. No voy a fingir que esta situación no ha forzado las cosas antes de lo que yo hubiera elegido, pero puedo decirte con total honestidad que mis sentimientos por ti van mucho más allá del respeto o la amistad. El corazón de Daphne latía con fuerza en su pecho. Adam, no tienes que responder ahora, la interrumpió él con delicadeza. Tómate tu tiempo para pensarlo. Esta debe ser una decisión libre, no otra situación en la que las circunstancias te obliguen a actuar. Le apretó los dedos ligeramente antes de soltarlos. Haré que la señora Rivera se mude temporalmente a la casa principal para acallar los rumores. El resto puede esperar hasta que estés lista. Dicho esto, se dio la vuelta y se dirigió al granero, dejando a Daphne de pie en el porche, con la mente en confusión. Esa noche, la cena fue tranquila. La señora Rivera, a quien se le había informado de la situación, mantuvo una conversación alegre y constante, aparentemente ajena a la tensión entre Adam y Daphne. Después de la cena, Adam se excusó para trabajar en las cuentas del rancho en su estudio, mientras Daphne ayudaba a la señora Rivera a instalarse en una de las habitaciones de invitados de la planta baja. Más tarde, sola en su habitación, Daphne se sentó junto a la ventana y contempló el cielo estrellado. Matrimonio. La palabra en sí misma tenía tanto peso, tanta permanencia. Después de años de servidumbre en la casa de los Hargrove, la idea de unirse a otra persona, incluso a alguien tan honorable como Adam, la llenaba de una complicada mezcla de emociones. Sin embargo, cuando imaginaba dejar el rancho y volver a la ciudad para buscar trabajo en otro lugar, le dolía el corazón. Este lugar se había convertido en su hogar de una manera que la casa de los Hargrove nunca lo había sido. Y Adam Eshram se había vuelto esencial para su felicidad de maneras que ella apenas comenzaba a comprender. Era ese amor. Esa tranquila certeza de que estar cerca de él hacía que su mundo fuera más brillante, que su respeto significaba más para ella que la aprobación de cualquier otra persona, que esperaba con ansias sus conversaciones nocturnas más que cualquier otra parte de su día. El sueño la eludió esa noche. Su mente daba vueltas alrededor de las mismas preguntas sin resolución. La señora Rivera, bendita sea su observadora naturaleza, se hizo útil al tiempo que les daba tanta privacidad como la decencia permitía. Se hizo cargo de muchas de las tareas de cocina de Daphne, liberándola para que pudiera trabajar en el jardín o en el cuarto de costura,
lugares donde podía pensar sin ser molestada. Una semana después de la visita del sheriff Wilson, Daphne fue al pueblo con Henry para recoger el correo y algunos suministros. Estaba examinando telas en la tienda cuando una voz familiar habló detrás de ella. Vaya, si es la mujer elegante de los peones del rancho. Daphne se volvió y vio a Beatrix Harrow mirándola con maliciosa diversión. Su hermanastra vestía con ropa cara, como siempre, aunque su rostro parecía más duro de lo que Daphne recordaba, con líneas de descontento alrededor de la boca. Buenos días, Beatrice, respondió Daphne con serenidad. Espero que estés bien. Beatrice soltó una risa teatral. Oh, estoy muy bien, pero he oído que estás causando un gran escándalo en la casa de los Fletcher. Mi madre dice que es solo cuestión de tiempo que tu vaquero se canse de ti y te eche. Daphne devolvió con calma el rollo de tela a su estante. Tu madre parece inusualmente preocupada por mi bienestar, teniendo en cuenta lo ansiosa que estaba por deshacerse de mí. Le preocupa la decencia, espetó Beatrice. Algo de lo que claramente no sabes nada, viviendo en pecado con ese hombre. Soy una empleada remunerada con un puesto respetable, dijo Daphne con firmeza. Y la señora Rivera también vive en la casa, como bien sabes. No hay nada inapropiado en mi situación. Beatrix entrecerró los ojos. Eso no es lo que piensa la esposa del reverendo Patterson. Se sorprendió bastante cuando mi madre le explicó los arreglos en el rancho. Se acercó, bajando la voz. ¿De verdad creías que podías escapar de nosotros, Daphne? ¿Que podías marcharte y encontrar la felicidad? Mi madre no lo permitirá. De una forma u otra, se encargará de arruinarte. Algo cambió en Daphne al oír esas palabras. No miedo, como claramente pretendía Beatrice, sino una repentina claridad. Durante 8 años, los Hargrove la habían controlado mediante el aislamiento y la intimidación. Le habían quitado su hogar, su herencia, su libertad. Pero no podían quitarle su futuro a menos que ella lo permitiera. Tu madre ya no tiene poder sobre mí, dijo Daphne en voz baja. Tampoco tú. Me he construido una nueva vida, una en la que me valoran y respetan. Como sirvienta, se burló Beatrice. Como persona, corrigió Daphne. Algo que tú y tu madre nunca habéis entendido. Recogió sus compras. Ahora, si me disculpáis, tengo cosas que hacer. Cuando se dio la vuelta para marcharse, Beatrice la llamó. Él nunca se casará contigo. Ya sabes que los hombres como Morrison no se casan con sus amas de llaves. Daphne se detuvo en la puerta y miró a su hermanastra con algo parecido a la lástima. La diferencia entre nosotras, Beatrice, es que yo no mido mi valía por si un hombre quiere casarse conmigo. Sé cuál es mi valor con o sin anillo de boda. Con eso salió a la luz del sol, con un paso más ligero que en días anteriores. El encuentro con Beatrice, en lugar de perturbarla, había cristalizado sus pensamientos. Los Harroes nunca dejarían de intentar controlarla para disminuir su felicidad, a menos que cerrara definitivamente ese capítulo de su vida. Y de repente, Daphne supo exactamente lo que querían hacer. Encontró a Henry cargando suministros en su carro y le pidió que esperara un poco más. Tenía que hacer un recado más. Él accedió sin problemas y ella se dirigió al pequeño bufete de abogados al final de la calle. Una hora más tarde, Daphne salió con un sentido de propósito y resolución. El viaje de regreso al rancho pasó rápidamente, con su mente ocupada en planes y posibilidades. Cuando llegaron, ayudó a Henry a descargar los suministros y luego buscó a Adam, a quien encontró en el establo examinando la pata lesionada de un caballo. Adam, dijo ella con voz firme a pesar del cosquilleo en el estómago, ¿puedo hablar contigo en privado cuando tengas un momento? Él se enderezó y la miró a los ojos. Por supuesto, dame 10 minutos para terminar aquí. Daphne asintió y regresó a la casa, donde se lavó y se cambió la ropa de ciudad por un sencillo vestido azul. Uno que, según Adam, resaltaba el color de sus ojos. Cuando él se reunió con ella en el salón, también se había lavado y cambiado, y se había peinado el cabello húmedo hacia atrás, lo que lo hacía parecer más joven de lo habitual. «Querías hablar conmigo», dijo, permaneciendo de pie cerca de la puerta. Daphne respiró hondo.
Sí, hoy me encontré con Beatrice Harrov en la ciudad. Adam frunció el ceño. ¿Te ha molestado? Intentó Daphne. Pero en cambio me aclaró las cosas. Se acercó a él. Adam, los Harrove nunca dejarán de intentar controlar mi vida para castigarme por atreverme a buscar la felicidad. Mientras haya alguna vulnerabilidad en mi situación, la explotarán. No dejaré que te hagan daño, dijo Adam con firmeza. Lo sé, sonrió Daphne, pero no quiero vivir con miedo a ellos, preguntándome siempre cuándo volverán a intentar interferir. Dudó y luego continuó. Hoy fui a ver al señor Grayson, el abogado. Presenté una denuncia formal por la desaparición del testamento de mi padre y la apropiación indebida de lo que debería haber sido mi herencia. Adam levantó las cejas, sorprendido. Es una medida audaz. Hace tiempo que debería haberlo hecho, respondió Daphne. El señor Grayson cree que tenemos un caso, sobre todo porque varios testigos han confirmado que mi padre les habló de su testamento y de su contenido. Estoy orgulloso de ti, dijo Adam en voz baja, por defenderte así. Eso no es todo. Daphne dio otro paso hacia él. El señor Grayson también me explicó que, como mujer casada, mi posición legal sería mucho más sólida. Mi marido podría representar mis intereses en los tribunales y los Hargrove no tendrían ningún tipo de derecho sobre mí. Adam se quedó muy quieto. Daphne, sé que me propusiste casarnos en parte para protegerme de los chismes, continuó rápidamente. Y te lo agradezco, pero necesito que sepas que si acepto, no será por necesidad o gratitud. Reunió todo su valor. Será porque he llegado a quererte profundamente, porque no puedo imaginar mi vida sin ti. La quietud de Adam se rompió. En dos zancadas recorrió la distancia que los separaba. Sus manos se alzaron para enmarcar su rostro con infinita delicadeza. Daphne Calloway, dijo, con la voz ronca por la emoción, te pedí matrimonio porque te amo. No por obligación o por conveniencia, sino porque la idea de pasar mi vida contigo me llena de una alegría que nunca creí posible. Acarició su mejilla suavemente con el pulgar. He estado medio enamorado de ti desde que te vi por primera vez en la puerta de la cocina, y cada día me enamoro más. A Daphne se le llenaron los ojos de lágrimas, pero eran lágrimas de felicidad. Entonces pídemelo como es debido, Adam Morrison. Hazme la pregunta que antes evitaste. Una sonrisa se dibujó en su rostro, transformándolo con un brillo que ella rara vez veía. Lentamente se arrodilló ante ella sin soltar sus manos. Daphne Calloway, ¿me harías el gran honor de convertirte en mi esposa? No por conveniencia o protección, sino porque te amo con todo mi corazón y quiero construir una vida contigo en esta tierra que ambos hemos llegado a amar a través de sus lágrimas. Daphne le sonrió. Sí, Adam, sí, me casaré contigo. Él se levantó y la atrajo hacia sus brazos. Sus labios encontraron los de ella en un beso que comenzó suavemente, pero que rápidamente se intensificó con la liberación de una emoción largamente reprimida. Daphne rodeó su cuello con los brazos y le devolvió el beso con todo el amor y el anhelo que habían ido creciendo en su corazón. Cuando finalmente se separaron, ambos sin aliento, Adam apoyó la frente contra la de ella. ¿Cuándo podré convertirte en mi esposa? Daphne se rió suavemente. Bueno, tenemos que publicar los anuncios durante 3 domingos, pero si empezamos esta semana, 3 semanas, Adam gimió. Eso es una eternidad. Después de 8 años con los Harrove y 6 meses conociéndote, dijo Daphne, acariciándole la mejilla. 3 semanas parecen bastante manejables. Su boda tuvo lugar en una fresca mañana de noviembre en la pequeña iglesia blanca de Taylor. Todo el pueblo parecía haber acudido a la ocasión, llenando los bancos y desbordándose por las escaleras de la iglesia. La señora Rivera le había cosido a Daphne un precioso vestido de novia de seda marfil, y la señora Patterson, la esposa del ministro, había aportado su propio velo de novia como algo prestado. Henry fue el padrino de Adam, mientras que la señora Rivera, que se había convertido en una familia para Daphne, fue su madrina de honor. La ceremonia fue sencilla pero sincera, y el reverendo Patterson habló de forma conmovedora sobre el amor que nace del respeto y la bondad.
Los Hargrove brillaron por su ausencia. 2 días antes de la boda, el sheriff Wilson había llegado al rancho con una noticia inesperada. La señora Hargrove y sus hijas habían abandonado repentinamente el pueblo, supuestamente con destino a San Antonio. Los rumores sugerían que la investigación del señor Grayson sobre el testamento desaparecido había descubierto pruebas de fraude que podrían dar lugar a cargos penales. Al parecer, decidieron que era necesario un retiro estratégico, explicó el sheriff, sin molestarse en ocultar su satisfacción. La tienda se ha vendido y la casa se va a subastar. El señor Grayson dice que, cuando se resuelvan los asuntos legales, usted podría tener derecho a una parte de los ingresos, señorita Calloway. La noticia había quitado un peso de encima a Daphne. Por fin se haría justicia en memoria de su padre, pero lo más importante era que la sombra de los Hargrove había desaparecido de su futuro. Ahora, de pie ante el altar con las fuertes manos de Adam sosteniendo las suyas, Daphne solo sentía alegría y expectación. Mientras intercambiaban votos, sus ojos azules nunca se apartaron de los de ella, llenos de un amor tan claro y firme que le cortaba la respiración. «Os declaro marido y mujer», declaró el reverendo Patterson. «Señor Morrison, ¿puede besar a la novia?». Adam la atrajo hacia sus brazos con una ternura que hizo que a Daphne se le llenaran los ojos de lágrimas. Sus labios se encontraron en un beso que selló sus promesas mutuas, un beso que hablaba de volver a casa, de encontrar refugio después de una larga tormenta, de comenzar un viaje juntos. La celebración posterior se llevó a cabo en el rancho, donde se habían colocado mesas en el patio y decoradas con flores otoñales y cintas. Toda la comunidad se unió a las festividades con música, baile y comida suficiente para alimentar a todo el condado. Cuando el sol comenzó a ponerse, proyectando una luz dorada sobre la tierra que habían trabajado tan duro para restaurar, Adam apartó a Daphne de la celebración para tener un momento de intimidad en el porche. «¿Feliz, señora Morrison?», le preguntó, rodeándole la cintura con los brazos. Daphne se recostó contra su pecho, observando a sus amigos y vecinos reír y bailar en el patio. «Más de lo que jamás hubiera imaginado», respondió con sinceridad. «Parece un sueño». Adam le dio un beso en la sien. «No es un sueño. Esto es real, Daphne. Esta casa, esta vida que estamos construyendo, es nuestra y nadie nos la puede quitar». Ella se giró entre sus brazos para mirarlo a los ojos. «Cuando llegué aquí, pensaba que solo estaba escapando del acoso. Nunca imaginé que encontraría todo esto. Un verdadero hogar, un trabajo que me llena, amor. Cuando compré este rancho, pensaba que solo estaba buscando un terreno que pudiera llamar mío», respondió Adam. «Nunca esperé encontrar a la mujer que lo convertiría en un verdadero hogar». Le apartó un mechón de pelo de la cara. «Le has dado vida a este lugar, Daphne. Me has dado vida a mí». El sonido de unos pasos que se acercaban interrumpió su momento. Henry apareció por la esquina del porche y se detuvo en seco al verlos. «Oh, perdón por interrumpir, señora, pero los invitados están esperando a los novios para el primer baile». «Diles que enseguida vamos», dijo Adam sin apartar los ojos del rostro de Daphne. Cuando Henry se marchó, Adam le robó un beso más antes de ofrecerle el brazo a Daphne. «Vamos, señora Morrison. Tenemos toda una vida de bailes por delante, pero este es el primero». Juntos, regresaron a la celebración de su boda, entrando en el espacio despejado del jardín mientras los músicos tocaban un vals. Adam colocó la mano en la cintura de Daphne y la guió con seguridad por los pasos mientras los invitados los observaban y aplaudían. «No sabía que bailabas tan bien», murmuró Daphne, siguiendo sus pasos sin esfuerzo. Adam le sonrió. «Mi madre insistió en que todos sus hijos aprendieran. Dijo que algún día se lo agradeceríamos». Su sonrisa se suavizó. «Tenía razón, como suelen tenerla las madres. Ojalá la hubiera conocido», dijo Daphne. «Lo harás. He escrito a mi familia para contarles nuestro matrimonio. Tienen pensado visitarnos en primavera». Su expresión se volvió seria. «Te querrán, Daphne, igual que yo». A medida que la música crecía a su alrededor, otras parejas se unieron al baile. Pero Daphne solo era consciente de Adam, de la fuerza de sus brazos, de la calidez de sus ojos.
del futuro que se extendía ante ellos como el vasto cielo de Texas. De esclava en su propia casa, amada esposa y señora de un próspero rancho, su viaje había estado lleno de dolor y pérdidas, pero también de valentía y alegría inesperada. Y mientras Adam la acercaba a él, susurrándole promesas solo para sus oídos, Daphne supo que, fueran cuales fueran los retos que la vida les deparara, los afrontarían juntos como una familia. 5 años después, el rancho Fletcher, ahora conocido en todo el condado como Morrison Place, prosperaba. La propiedad, antes abandonada, había sido completamente restaurada y ampliada con exuberantes pastos que sustentaban saludables rebaños de ganado y caballos. La casa principal brillaba por el cuidado que se le había dedicado, y sus habitaciones estaban llenas de la calidez de la vida familiar y las risas de los niños. En una soleada tarde de primavera, Daphne se sentó en el columpio del porche, con su hijo de 3 años, Jacob, acurrucado a su lado mientras le leía un cuento. A sus pies, la pequeña Elizabeth dormía plácidamente en su cuna, con sus diminutas manos cerradas en puños junto a su boca de rosa. El sonido de jinetes que se acercaban hizo que Jacob se liberara del abrazo de su madre, con el rostro iluminado por la emoción. «Papá», gritó al ver a Adam al frente de la pequeña comitiva que regresaba del pastizal sur. «Ten cuidado con los escalones», le gritó Daphne mientras su hijo corría a recibir a su padre. Ella observó con el corazón lleno de alegría cómo Adam se bajaba del caballo y cogía a Jacob en brazos, lanzándolo al aire entre los gritos de alegría del niño. Los años habían sido benévolos con ambos. El rostro de Adam mostraba nuevas arrugas, arrugas de expresión, principalmente junto a los ojos y la boca, y habían aparecido algunas canas en las sienes, pero su alta estatura seguía siendo tan fuerte como siempre, y sus ojos seguían brillando con el mismo amor cuando se posaban en su familia. Daphne sabía que ella también había cambiado. La maternidad y la felicidad la habían suavizado, rellenando la delgadez de su juventud. Su cabello castaño rojizo ahora tenía algunas hebras plateadas, pero Adam afirmaba que solo la hacían más hermosa para él. Adam colocó a Jacob sobre sus hombros y se acercó al porche, ampliando su sonrisa al ver a Daphne y al bebé. «¿Cómo están mis chicas?», gritó, subiendo los escalones para reunirse con ellas. «Te echamos de menos», respondió Daphne con una sonrisa, levantando la cara para que él la besara. «¿Cómo ha ido el parto?». «Bien», informó Adam, sentándose a su lado en el columpio con Jacob en su regazo. 20 terneros nuevos, todos sanos. Henry se quedará con nosotros esta noche por seguridad». Miró a su hija dormida en la cuna. «¿Y cómo está nuestra pequeña princesa?». «Acaba de comer y duerme profundamente», dijo Daphne, apoyando la cabeza en su hombro. «Tiene tu obstinada determinación». Se negó a dormir la siesta toda la mañana y finalmente se rindió hace una hora. Adam se rió y el sonido resonó agradablemente en el oído de Daphne. «Esa es mi niña, la determinación de los Morrison. Más bien la obstinación de los Morrison», bromeó Daphne. «Papá, ¿puedo montar a Thunder mañana?». Jacob interrumpió con su carita seria mientras nombraba al semental de Adam, un animal magnífico que era demasiado poderoso para un niño de 3 años. Adam acarició el cabello oscuro del niño, tan parecido al suyo. «No a Thunder, hijo, pero tal vez podamos sacar a Daisy juntos si me ayudas con las tareas de la mañana». Jacob consideró este compromiso y luego asintió solemnemente. «Te ayudaré. Soy un buen ayudante». «El mejor», asintió Adam, intercambiando una mirada divertida con Daphne por encima de la cabeza de su hijo. El momento familiar se vio interrumpido por la llegada de la señora Rivera, que había permanecido con ellos todos estos años, convirtiéndose en una especie de abuela para los niños. «Ha llegado correo mientras estaba fuera, señor Morrison», anunció, entregándole varios sobres a Adam. «Y la cena estará lista en una hora. Jacob, ven a ayudarme a poner la mesa». «Sí». Jacob se deslizó del regazo de su padre, siempre dispuesto a ayudar a la cocinera, que le daba galletas extra cuando sus padres no miraban. Siguió a Non Rosa mientras desaparecían en la casa. Adam revisó el correo. «Una carta de mis hermanos en Colorado», observó. «Y otra del señor Grayson». Le entregó esta última a Daphne.
probablemente noticias sobre el acuerdo final. Daphne abrió la carta del abogado y echó un vistazo al contenido. Sí, dice que el tribunal ha dictado su sentencia definitiva. El producto de la venta de la casa de los Harrove se transferirá a nuestra cuenta en el banco. Dejó la carta en su regazo. Después de todo este tiempo, por fin ha terminado. La batalla legal por la herencia de su padre había sido larga y compleja, agravada por la desaparición de la señora Harrove en paradero desconocido. Pero la persistencia y la verdad habían prevalecido, y los tribunales habían dictaminado finalmente que la propiedad de Jacob Calloway había sido apropiada indebidamente tras su muerte. Por fin se ha hecho justicia, dijo Adam en voz baja, tomándole la mano. Aunque yo diría que has construido algo mucho más valioso que todo lo que te quitaron. Daphne sonrió, mirando a su alrededor el próspero rancho, la hermosa casa y la cuna en la que dormía su hija. Lo hemos construido juntos, corrigió ella. Todo lo que importa. Adam llevó su mano a sus labios y le dio un beso en la palma. ¿Alguna vez te has preguntado qué habría pasado si no hubiera ido a la casa de los Harrove aquel día? Si nunca nos hubiéramos conocido, Daphne reflexionó sobre la pregunta. Me gusta pensar que nuestros caminos se habrían cruzado tarde o temprano, que algunas cosas están destinadas a suceder sin importar los obstáculos que se interpongan en su camino. Una idea romántica, bromeó Adam con delicadeza. Pero yo la comparto. Desde el momento en que te vi en esa puerta, algo en mí reconoció algo en ti, como si hubiera encontrado una parte de mí mismo que no sabía que había perdido. Aunque era una sirvienta medio muerta de hambre, con las manos magulladas y un vestido raído, preguntó Daphne, medio en broma. La expresión de Adam se volvió seria. Lo primero que vi fue tu espíritu, Daphne. La forma en que te mantuviste erguida a pesar de todo lo que habían hecho para quebrarte. La dignidad que no pudieron arrebatarte. Le acarició la mejilla con la mano. Me enamoré de tu valentía mucho antes de darme cuenta de lo hermosa que eres. Incluso después de 5 años de matrimonio, sus palabras aún podían hacer que su corazón se acelerara. Daphne se inclinó hacia él. Y yo me enamoré de tu bondad, de la forma en que me veías cuando todos los demás me ignoraban. Un suave llanto desde la cuna interrumpió su momento. La pequeña Elizabeth se estaba despertando, agitando sus diminutos puños al salir de la siesta. Daphne se dispuso a levantarla, pero Adam fue más rápido y cogió a su hija en brazos con la facilidad que le daba la práctica. «Hola, pequeña», murmuró, acunándola contra su amplio pecho. «¿Has tenido dulces sueños?» Al ver a su marido con su hija, con sus grandes manos tan delicadas y su expresión tan tierna, Daphne se sintió impresionada por el milagro de su familia. De las cenizas de la pérdida y la crueldad, habían construido esta vida de amor y propósito. No sin dificultades ni penas, la vida en un rancho de Texas nunca fue fácil, pero con una base de respeto mutuo y afecto que resistió todas las tormentas. Como si sintiera sus pensamientos, Adam levantó la vista y se encontró con la mirada de ella sobre la cabeza peluda de su hija. «¿Feliz, señora Morrison?», preguntó, repitiendo la pregunta que le había hecho por primera vez el día de su boda. La sonrisa de Daphne era respuesta suficiente, pero ella pronunció las palabras de todos modos, llenándolas con la plenitud de su corazón. «Por completo, señor Morrison, por completo». Y en ese momento, con el sol de Texas dorando la tierra que habían restaurado juntos y sus hijos a salvo bajo su cuidado, Daphne supo que el largo viaje desde prisionera hasta amada había valido la pena cada paso. No solo había encontrado un escape, sino un verdadero hogar donde la valoraban, respetaban y apreciaban, no como una sirvienta, sino como parte de la familia.